de las 14ª jornadas de la Sociedad Argentina de Nutrición y tengo el enorme honor de presentar la conferencia del doctor Fernando Brites. Fernando va a presentar el tema colesterol de HDL, su capacidad cardioprotectora y sus alteraciones en los trastornos metabólicos. El doctor Brites es bioquímico, doctor en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, profesor asociado de bioquímica clínica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires e investigador principal del CONICET. Este es un súper reducido currículum de Fernando. Fernando, te pido por favor, en honor del tiempo, que nos permitas escucharte. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las autoridades de la Sociedad Argentina de Nutrición y a la Subcomisión Científica en particular por brindarme la oportunidad de dar esta charla. Qué difícil hablar de este tema después de una mesa tan dinámica. Yo, a diferencia del doctor Novarecio, me voy a quedar detrás del podio, sí, porque me siento como más protegido. Yo entonces me tengo que referir al tema, a analizar qué ocurre con la capacidad cardioprotectora de las lipoproteínas de alta densidad o HDL en distintos desórdenes metabólicos que hemos ido estudiando en los últimos años, pero que todos ellos representan un elevado riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Para empezar, no quiero dejar de mencionar que las lipoproteínas de alta densidad o HDL son las únicas dentro de todo el espectro lipoproteico que representan que tienen una función antiaterogénica o cardioprotectora. Así vamos a ver que nos vamos a encontrar en primer lugar con los kilomicrones, que son las lipoproteínas más grandes, las más ricas en triglicéridos, de origen intestinal y que tienen la función de transportar a los lípidos dietarios. En segundo lugar, tenemos a las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, que también son ricas en triglicéridos, son grandes, son parecidas a los kilomicrones, pero en este caso son de origen hepático. Luego encontramos a las lipoproteínas de densidad intermedia o IDL, que en la mayor parte de los individuos están en bajas concentraciones, pero que en situaciones particulares, como por ejemplo diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pueden ver incrementados sus niveles. Y por último, a las lipoproteínas más conocidas, las más estudiadas, las que son el target terapéutico primario, que son las lipoproteínas de baja densidad o LDL. Lo que tienen en común todas estas es que tienen apoproteína B, B48 en el caso del kilomicrón y B100 las otras tres, pero que además son aterogénicas o tienen potencial aterogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que quizás en situaciones fisiológicas, cuando están nativas, normales, no sean aterogénicas, pero pequeñas modificaciones en su calidad sí las vuelven aterogénicas. Y en contraposición a todas ellas encontramos a las HDL. Únicas lipoproteínas que cuando son maduras tienen ApoA1 y únicas que tienen un rol antiaterogénico. De toda la evidencia que yo podría buscar para mostrarles por qué son antiaterogénicas, rescato unos resultados muy antiguos del estudio Framingham, pero que nos enseñaron que los niveles bajos de colesterol de HDL son un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular, aún en presencia de bajos niveles de colesterol de LDL. Y esto lo vemos claramente en este gráfico, en el cual si observamos, aún con bajos niveles de colesterol de LDL, aún una vez que se alcanzó la meta, el objetivo de colesterol de LDL, si los niveles de colesterol de HDL son bajos, el riesgo de enfermedad cardiovascular aún va a ser elevado. Y esto es indiscutible. Y siempre las HDL van a ser protectoras. Y esto lo aclaro porque en los últimos años hubo algunas publicaciones en las cuales ponen en duda la hipótesis antiaterogénica de las HDL. Pero esto está más relacionado con la forma en que nosotros tenemos de evaluar a esas HDL, de medir esas HDL y no con el verdadero rol de las mismas. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en el laboratorio y ustedes en los consultorios lo que disponen es de la concentración o de los niveles plasmáticos del colesterol de HDL. Pero lo que tenemos que recordar es que el HDL, como toda lipoproteína, sí resulta de una asociación entre distintos lípidos y proteínas, y que nosotros simplemente a través de la medida del colesterol, que es la sumatoria del colesterol libre que está en la superficie
de la lipoproteína y el colesterol esterificado que está en el centro, pretendemos tener un reflejo de todos esos componentes, de los fosfolípidos, los triglicéridos, los ácidos grasos libres, de todas las apoproteínas, del tamaño de la partícula, del número de partículas, de la carga eléctrica e incluso de la función, lo cual vemos que es imposible. Y por eso entonces, a veces, solamente con el colesterol de HDL no nos alcanza para realizar una buena ponderación del riesgo de enfermedad cardiovascular del paciente. Pero bueno, cumpliendo ciertos criterios con respecto fundamentalmente a la estandarización, es lo único que hoy en día podemos tener disponible a partir de los laboratorios de análisis clínicos de rutina. Por eso, a lo largo de esta charla y tratando de hacerla lo más corta posible, yo voy a tratar de abordar otros aspectos más allá de la concentración del colesterol de HDL, que tienen que ver con la estructura y la composición de estas lipoproteínas, con las distintas proteínas y enzimas que circulan unidas a las HDL en plasma y también con la funcionalidad de las mismas. Y luego vamos a ver qué pasa con cada uno de estos aspectos en los distintos desórdenes metabólicos. Comencemos por la estructura y composición de las HDL. Bueno, acá tenemos un esquema muy simple de las HDL. Son las lipoproteínas más ricas en proteínas y de estas proteínas la más importante es la ApoA1 y en segundo lugar la ApoA2. Entre los lípidos, el más abundante van a ser los fosfolípidos y en segundo lugar el colesterol, tanto libre como esterificado. Y también tengamos en cuenta que, por ejemplo, estos fosfolípidos van a ser muy importantes para su función. Pero además hay que tener en cuenta que las HDL, al igual que el resto de las lipoproteínas, son altamente heterogéneas. Y esto quiere decir que en circulación, como población de HDL, vamos a encontrar una serie de partículas, algunas con forma de disco o de moneda, que son las discoidales, las nacientes o inmaduras, otras esféricas, que son las maduras. A su vez, esas esféricas pueden presentar distinto tamaño y densidad de flotación. También las podemos, también las podemos agrupar de acuerdo al contenido en apoproteínas, aquellas que solo tienen ApoA1 y las que tienen ApoA1 y ApoA2, o por técnicas un poco más complejas como de electroforesis bidimensional podemos distinguir a todas las poblaciones en conjunto. Pero algo importante para destacar es, por ejemplo, que entre todas esas poblaciones, las HDL más chicas y más densas, las HDL13, son las que tienen la mayor capacidad antiaterogénica. Y esto, para que no se confundan, es exactamente lo contrario que pasa con las LDL. Las LDL pequeñas y densas son las más aterogénicas. Acá ocurre exactamente al revés. Empecemos a ver algunas de esas situaciones o esos desórdenes metabólicos que yo mencioné. Uno muy frecuente es la disminución de colesterol de HDL, lo que llamamos hipoalfa-lipoproteinemia, que se puede presentar de manera aislada o asociado a hipertrigliceridemia. Y así en este estudio nosotros evaluamos 3 grupos de individuos, un primer grupo con altos niveles de triglicéridos y bajo colesterol de HDL, un segundo grupo con triglicéridos normales y también bajo colesterol de HDL y un tercer grupo normolipémico. Y fíjense que las HDL de los 2 grupos con bajos niveles de colesterol HDL tenían disminución de la proporción de colesterol libre y que solamente los individuos con hipertrigliceridemia tenían HDL empobrecidas en colesterol esterificado y enriquecidas en triglicéridos, o sea, partículas de HDL totalmente anómalas. Otra forma de evaluar a la hipertrigliceridemia es analizar si está asociada o no a resistencia insulínica. Y es lo que vemos en este caso. Fíjense que en los 2 grupos que evaluamos de hipertrigliceridemia, con y sin resistencia insulínica, las HDL tenían disminución del porcentaje de fosfolípidos, enriquecimiento en triglicéridos y en los pacientes que presentaban las 2 alteraciones, la hipertrigliceridemia y la resistencia insulínica, además esas HDL estaban depletadas de colesterol. También evaluamos qué ocurría con la obesidad abdominal y este es un estudio que se hizo en un grupo de hombres que fueron clasificados de acuerdo a los cuartiles de circunferencia de cintura y lo que vemos simplemente es que a medida que aumenta la circunferencia de cintura, aumenta el porcentaje de triglicéridos, haciendo que esas HDL sean cada vez más anormales. Y así llegamos al síndrome metabólico tan estudiado y en pacientes con síndrome metabólico, en este caso clasificados de acuerdo a los criterios del ATP3, encontramos que las HDL están enriquecidas en triglicéridos, empobrecidas en colesterol y también empobrecidas en fosfolípidos.
En diabetes tipo 2 lo que hicimos fue ir un poquito más allá y separamos cada una de las sufracciones. ¿Sí? Por un lado las HDL2, 2B y 2A, y por otro lado las HDL3, 3A, 3B y 3C, y estudiamos en estos pacientes diabéticos y en los controles la composición química. Para resumirlo, les cuento que todas las sufracciones tenían alteraciones, y una de las alteraciones que presentaban en común era el enriquecimiento en triglicéridos. En estos pacientes diabéticos avanzamos un poco más en el estudio y por una metodología más compleja, que es la espectrometría de masa en tándem asociada a cromatografía líquida, hicimos un análisis de lipidómica. Y esto lo que permite es analizar muy detalladamente los lípidos que están en muy baja concentración e incluso los distintos tipos de fosfolípidos. Y así encontramos que las HDL3C, que recuerden que eran las teóricamente más protectoras, tenían una lipidómica alterada, con enriquecimiento en fosfatidilinositol y en ceramida. Y acá a su vez las subdividimos a los pacientes en los que estaban mejor y peor controlados, pero en ambos encontramos estas alteraciones. Bueno, otra de las situaciones que estudiamos, otro de los desórdenes, fue la sobrecarga de hierro. Y esto lo hicimos porque ustedes saben que los pacientes con sobrecarga de hierro presentan mayor morbimortalidad por enfermedad cardiovascular, y a su vez aquí los subdividimos a los pacientes de acuerdo a si eran portadores o no de la mutación C282I, que es la mutación clásica de hemocromatosis. Nuevamente separamos a las distintas sufracciones y en todas también encontramos alteraciones, principalmente enriquecimiento en triglicéridos y empobrecimiento en colesterol. En el otro extremo evaluamos un grupo de mujeres con deficiencia de hierro, con anemia, y algo que uno quizás no se lo imaginaba, y las HDL también estaban alteradas y estaban enriquecidas en triglicéridos. Y ya llegando como al final, no de la charla, sino este recorrido de los distintos desórdenes, también nos dedicamos a estudiar la artritis reumatoidea, pero no solamente porque los pacientes con artritis presenten mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, sino además porque al ser una situación de inflamación crónica es un buen modelo de aterosclerosis, porque la aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica. Pero en este caso, las distintas sufracciones no presentaron alteraciones. Pero cuando hicimos el análisis de lipidómica, ahí sí vimos que algunos de los fosfolípidos, como por ejemplo el fosfatidilinositol y el ácido fosfatídico, estaban alterados en estas sufracciones. Obviamente que esto no se suele evaluar, no se puede evaluar en los laboratorios de análisis clínicos. Dejamos de lado entonces a la estructura y composición de las HDL y pasemos al segundo punto que yo mencioné, que es el de las proteínas y enzimas que circulan unidas a las HDL, porque realmente las HDL son verdaderos complejos multienzimáticos. Y así podemos ver que están unidas a la enzima LCAT, lecitina colesterol aciltransferasa, que es la que esterifica el colesterol libre, lo convierte en colesterol esterificado, a la proteína transportadora de colesterol esterificado, que quizás les resulta más conocida, la CETP, porque hay en desarrollo y hay estudios importantes sobre los inhibidores de la CETP. Esta lo que hace es intercambiar colesterol esterificado por triglicéridos entre las distintas lipoproteínas. Y lo que se postula es que al inhibir a la CETP se incrementarían los niveles de HDL. Luego encontramos uno que es la proteína de transferencia de fosfolípidos, que intercambia fosfolípidos entre las distintas lipoproteínas, a la enzima paroxonasa, que es responsable de la actividad antioxidante de las HDL, y luego, en último lugar, a la fosfolipasa 2 asociada a lipoproteínas, también llamada PAF-acetilhidrolasa, que tiene que ver con el proceso oxidativo, pero que fundamentalmente es considerada un marcador de inflamación específico a nivel vascular. Veamos ahora qué pasa en las mismas situaciones en las cuales analizamos la composición química de las HDL. En la disminución de colesterol HDL vamos a ver que solamente cuando hay hipertrigliceridemia hay aumento significativo de la CETP, pero exclusivamente de su actividad, no de la concentración. Esto lo que nos está indicando es que hay un aumento de la actividad específica inducida por la hipertrigliceridemia. Y si lo conectamos con lo que mencionamos recién de la composición, una alta actividad de CETP hace que se le saque colesterol esterificado a las HDL y que se le introduzcan triglicéridos. Por eso teníamos HDL enriquecidas en triglicéridos y empobrecidas en colesterol esterificado. En este mismo grupo de pacientes vamos a ver que en aquellos individuos que presentaban hipertrigliceridemia y bajo colesterol de HDL, la enzima paroxonasa
estaba disminuida, que era la enzima que le confería la propiedad antioxidante a las HDL, y no había diferencias en la última de las enzimas que mencionamos, la fosfolipasa 2 asociada a lipoproteínas. En los dos grupos de pacientes con hipertrigliceridemia, independientemente de que presentasen o no resistencia insulínica, hay aumento de la actividad de CETP, y esto nuevamente es por la inducción que genera la hipertrigliceridemia. En los pacientes con obesidad abdominal vemos algo parecido a lo que ocurría con el enriquecimiento en triglicéridos. A medida que aumentan los cuartilos de circunferencia de cintura, aumenta también la actividad de CETP. Y en los pacientes con síndrome metabólico, esto lo hemos reiterado de acuerdo a distintos criterios de clasificación, ATP3, IDF, etc., siempre vemos que existe aumento de CETP. Bueno, luego en los pacientes diabéticos tipo 2, y esto está ampliamente reportado, nuevamente hay aumento de CETP, fundamentalmente en aquellos que están más descompensados. Aumenta también la fosfolipasa 2 asociada a lipoproteínas. Recuerden que era el marcador de inflamación vascular. Y lo mismo ocurre con la CETP en la sobrecarga de hierro, en los cuales vemos actividad aumentada, y en esta misma situación vemos que hay disminución de la paraoxonasa y aumento de la fosfolipasa 2. Y en el otro extremo, en las mujeres con deficiencia de hierro, también aumenta significativamente la CETP, disminuye la paraoxonasa y aumenta la fosfolipasa A2. Y por último, dentro de todas estas situaciones, en la artritis reumatoidea, acá lo que hicimos fue subdividir a los pacientes de acuerdo al grado de actividad de la enfermedad. Esto se hace con un índice que es el índice DAS28. Vemos que en los pacientes con la enfermedad más activa aumenta la CETP, disminuye la paraoxonasa y también aumentaba la fosfolipasa 2. Ya los estoy mareando a la velocidad que estoy hablando, ¿verdad? Ya les veo las caras, pero vamos a llegar a tiempo. Bueno, y ya entonces, hablando del último de los aspectos de la funcionalidad de las HDL, recordemos que las HDL cumplen distintas funciones antiaterogénicas. Una de ellas es la de promover el transporte inverso del colesterol. Y esto no es otra cosa que el transporte del exceso de colesterol desde tejidos periféricos hasta el hígado para que luego ese exceso de colesterol sea eliminado del organismo. Y entre esos tejidos periféricos recordemos que también están los macrófagos y células espumosas de la pared arterial, con lo cual esto nos habla del rol de las HDL en la regresión de la placa ateromatosa. Otra de las funciones del HDL, una función fisiológica, es la de inhibir la adhesión de los monocitos y otros leucocitos al endotelio. Y esto nos está hablando de una etapa muy temprana de la formación de la placa ateromatosa, porque son estos monocitos y leucocitos los que luego van a migrar al espacio subendotelial y en el caso de los monocitos se van a diferenciar a macrófagos y van a fagocitar lipoproteínas aterogénicas formando las células espumosas. Una tercera función es la de inhibir la oxidación de la LDL, o sea, esa función antioxidante que yo ya mencioné y que fundamentalmente se debe a la enzima paraoxonasa. Y esto es sumamente importante porque recordemos que la oxidación de las LDL es la base de la formación de la placa de ateroma. Y la última de las funciones que quiero mencionar, ¿sí?, porque existen otras pero con menor grado de evidencia, es la capacidad de las HDL inhibiendo la apoptosis de las células endoteliales. Y de esta manera las HDL lo que hacen es preservar la integridad del endotelio. Y de esta manera van a ingresar menos lipoproteínas al espacio subendotelial y menos leucocitos. Bien, nosotros lo que hicimos fue evaluar, por ejemplo, el primer paso del transporte inverso del colesterol, que es el denominado eflujo de colesterol celular. O sea que es la capacidad que tienen las HDL de hacer que el colesterol libre salga de las células para luego ser transportado hasta el hígado y a partir de allí ser eliminado del organismo. En este caso vemos los resultados del estudio en pacientes con bajo colesterol de HDL, asociado o no a hipertrigliceridemia. En los primeros dos gráficos lo que vemos es el análisis de la capacidad del suero total de estos pacientes para promover el eflujo de colesterol y está hecho en dos modelos celulares diferentes. Y vemos que en los dos grupos con bajo colesterol de HDL, independientemente de la presencia de hipertrigliceridemia, hay menor capacidad para promover ese primer paso del transporte inverso del colesterol.
Pero luego lo que hicimos fue aislar a las HDL y repetimos el ensayo con las HDL aisladas y en este caso se evidenció que solo las HDL provenientes de pacientes con hipertrigliceridemia y bajo colesterol de HDL presentaban este deterioro. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos pacientes con bajo colesterol de HDL, bueno, el menor número de partículas de HDL hace que se saque menos colesterol de las células. Pero los pacientes que tienen hipertrigliceridemia, además, presentan un deterioro de la función intrínseca de cada partícula. Por eso está agravada la situación en ellos. También evaluamos el flujo de colesterol en pacientes diabéticos tipo 2. Esto lo hicimos en estado de ayuno y en estado postprandial. Y en ambas situaciones hay deterioro de la capacidad del suero para promover el eflujo. Y esto es más evidente, está amplificado en el estado postprandial. En los pacientes diabéticos tipo 2 también analizamos la actividad antioxidante, específicamente de las HDL3C, las que eran más protectoras. Esto se hace a través de distintos ensayos y acá vemos como en uno de ellos vemos que hay deterioro también de esta capacidad antioxidante. Luego estudiamos a los pacientes a mujeres con deficiencia de hierro y acá también vimos que la actividad antioxidante de las HDL estaba deteriorada. O sea que en presencia de HDL, las LDL de las mujeres con anemia ferropénica se oxidaban más. Y en la artritis reumatoidea ocurre algo parecido. Hay un deterioro de la función antioxidante, tanto cuando analizamos las HDL totales, las HDL3B y las 3C, que son las más chicas y con mayor capacidad protectora. Y ya llegando al final, como para concluir y sacar una imagen global de todo esto que hemos dicho, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que cuando tenemos un HDL que tiene una composición química intacta, normal de sus lípidos y proteínas, y que además tiene en su superficie una actividad normal de todas las proteínas transportadoras de lípidos y de todas las enzimas que intervienen en el metabolismo lipoproteico, vamos a estar en presencia de un HDL absolutamente funcional, que va a ser eficiente en promover el transporte inverso del colesterol, va a cumplir con su función antioxidante y antiinflamatoria. Pero cuando por algún motivo a esta HDL se le altera alguna de las características cualitativas, cuando se le altera la composición en sus lípidos mayoritarios o los que están en menor concentración, cuando se altera su composición en apoproteínas o incluso la actividad de las proteínas y enzimas asociadas, entonces vamos a estar en presencia de un HDL disfuncional que no va a poder cumplir eficientemente con cada una de sus funciones antiaterogénicas. Pero lo que me parece que es importante destacar, el hecho de que a pesar de que estemos en presencia de un HDL disfuncional, esta dejará de ser protectora, pero nunca va a ser aterogénica. Y eso es un poquito lo que ha estado en discusión en los últimos tiempos y lo que yo les decía que se ha puesto en duda, la hipótesis protectora de las HDL, pero eso, lo reitero, tiene más que ver con lo que nosotros tenemos capacidad de medir, ¿sí?, que con la real función o características del HDL. De hecho, si nosotros a nivel del laboratorio de análisis clínicos pudiésemos medir la capacidad de las muestras para promover el flujo de colesterol, esa discusión no se hubiese planteado. Bueno, y con esto termino. Quiero agradecer a todo el grupo de colaboradores del Laboratorio de Lípidos y Aterosclerosis. Algunos de estos trabajos han sido hechos en colaboración con 2 grupos de Francia. Y también no quiero dejar de mencionar y un agradecimiento a la doctora Regina Wikinski, que fue quien me formó, mi directora de becas y mi directora de tesis, la doctora Graciela Castro, que fue codirectora de mi tesis y que me enseñó gran parte de lo que yo sé de transporte inverso del colesterol, y a la doctora Viruta Sermuklis, que me enseñó lo que yo sé de la clínica y lo poco que sé o lo poco que he aprendido de tratamiento, y que fue quien por primera vez me invitó a participar de esta sociedad por la cual siento tanto afecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando, y gracias por la gran consideración de hacer a todo vapor y reducir la conferencia, que realmente fue sumamente valiosa.
Y ahora le damos las palabras a... Gracias, Fer.